Aquí tengo una consulta de Alexandra, ahí la voy a leer. Dice, bueno, pero una pregunta, el hecho de que las solicitudes hayan salido bien o buena para la economía de Estados Unidos, ¿no significa que el dólar tendría que subir? Entonces, ¿por qué cae? Luego no significaría que la economía de ese país está mejor. Es especulación. ¿M? Ahí lo explico, así lo podemos explayar un poquito mejor. Hay dos cosas. En el mercado siempre van ustedes a ver dos cosas. Uno es la lógica y la otra es la especulación. Bien. La lógica, ¿qué indica? El empleo, hay más crecimiento de la economía, porque las empresas, las fábricas, contratan personal, aumentan el número de empleados, pero ¿cuándo es que las empresas empiezan a contratar empleados? Cuando realmente les va bien en sus ventas, cuando su producto es demandado, cuando sus servicios son demandados. Entonces, mientras mejor le vaya a una empresa, mayor empleo van a crear. Y si les va muy bien a todas las empresas de un país, juntas van a hacer que la tasa de empleo aumente en ese país. ¿Sí? Lo cual es sinónimo de crecimiento. Y crecimiento, en aumento de crecimiento es igual a aumento del PBI, Producto Bruto Interno. Eso en general, ¿qué significa? Que le cada vez mejor. ¿Mm? Y si la economía está cada vez mejor y empieza a crecer, ya no es necesario entonces tener una política monetaria actual. ¿Sí? La política monetaria actual es la que está tomando la Reserva Federal, o sea, me refiero a la política monetaria que tomaron con la pandemia, con tasas bajas y con una inyección de capital grande para asistir a aquellas personas que quedaron desempleadas. ¿Sí? Una situación como la de la pandemia afecta a las empresas al grado de que sus ventas, mucho su producción también, y por ende empiezan a despedir empleados. ¿Mm? Y muchas personas, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, perdieron sus empleos. Entonces, esto es sinónimo a todo lo contrario, caída del PBI, caída del crecimiento. Mientras generan una política monetaria laxa, entonces el dólar se ha mantenido bajista. Y esa es la postura que me consulta Alexandra y me parece muy bien. Si el empleo está aumentando, ¿sí? Porque las solicitudes de desempleo están cayendo, pero no han desaparecido todavía, sino que están mostrando un leve avance, significaría que si la economía empieza a crecer, estamos listos para cortar con esta política actual que es muy laxa, lo cual entonces significaría que las tasas de interés se podrían comenzar a subir, entonces el dólar no debería caer, debería subir. ¿Sí? Esa es la lógica. Pero ¿qué es lo que ha pasado acá? Estas subidas se empezaron a dar hace tiempo, no son de ahora. Y acá viene la especulación. ¿Qué dice la especulación? Compra en el rumor y vende en la noticia. ¿Sí? Aquí lo vemos desde un punto de vista muy analítico, donde y no hay discusión. ¿Sí? Es decir, que una cosa genera otra, y esa otra genera otra. Una de sucesos que
desencadena en un resultado, desde el punto de vista lógico. Pero desde el punto de vista de la especulación, los inversores se adelantan y no esperan que esas cosas pasen, las empiezan a hacer antes, cuando ni siquiera había eh, pruebas consistentes. Simplemente ellos que ven aumento de inflación. El aumento de la inflación se frena con tasas altas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si la Reserva Federal sube las tasas, fortalece el dólar en consecuencia, pero todavía el empleo no está en niveles óptimos? Por lo tanto, el crecimiento tampoco. Eso sería inviable o sería perjudicial, porque no tenemos una economía recuperada como para quitarle este estímulo, sino que lo estamos, porque es tanto el estímulo que dimos que generamos inflación, pero no generamos crecimiento. Entonces no lo pueden hacer ya, por más que quieran, salvo que la inflación se les vaya de las manos y lo tengan que hacer de forma obligada, pero van a tirar a la basura mucho de este esfuerzo que han generado para crear empleo. Entonces, a eso se refiere de que se han adelantado los inversores. Han demandado muchos dólares esperando que la tasa de interés suba ya, cuando no lo van a hacer hasta que haya signos de evidencia de que el empleo realmente está en una buena posición. Es verdad, hoy se publicaron datos mejores, pero no son suficientes. Supongamos que tenemos una mesa. La mesa debe tener 4 patas, ¿sí? Para poder sostenerse. Entonces, tiene que haber una inflación estable, tiene que haber un crecimiento económico, tiene que haber una tasa de interés acorde a eso y tiene que haber empleo, ¿sí? Vamos a suponer que esas son las 4 patas. Entonces, una tasa de interés específica, una inflación, una tasa de empleo y un crecimiento que es el PBI. Las 4 patas obviamente tienen que medir lo mismo, más allá que en el gráfico no se ve así. Tienen que medir lo mismo, ¿bien? O tienen que ser armónicas, digamos. ¿Qué está pasando ahora? La inflación está empezando a ponerse más larga la pata esta, entonces la mesa queda chueca, ¿sí? Entonces a la inflación la tienen que recortar. ¿Cómo hacen para recortar esa inflación? La tasa de interés la tienen que agrandar para que quede más o menos a la altura de la inflación. Pero si aumentan estas dos, sí o sí el empleo y el crecimiento PBI también tienen que crecer para que la mesa siga estando estable. ¿Se entiende? Acá lo que está pasando es que los inversores empezaron a ver que la inflación está larga, 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 o grande, 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 entonces empezaron a demandar dólares cuando esto todavía ni siquiera estamos, ¿sí? Eso es especulación pura, no es lógica. Es adelantarse a algo que no ha sucedido, porque si lo vemos desde la lógica, la mesa está totalmente desequilibrada. ¿Bien? Y eso es algo que es parte del mercado y que a veces uno dice, pero no lo entiendo, no tiene lógica lo que hacen. Y no, porque es especulación. La especulación no es, simplemente es, como creo que va a suceder algo, me voy a adelantar, voy a comprar el activo financiero ya, cosa que cuando suba, yo ya lo haya comprado. Es como especular, por ejemplo, que Microsoft va a desarrollar una supercomputadora que no existe, o un chip que en este mundo todavía, y yo me entero que lo va a hacer, pero todavía nadie lo ha dicho. Simplemente porque tengo un amigo que trabaja en la empresa, me enteré, entonces digo, bueno, voy a comprar ya la acción de Microsoft, supongamos que está a $5, por decir un número, a $5 la acción. Yo sé que cuando Microsoft haga oficial esa noticia, lances ese chip o esa computadora al mercado, quizá la acción se vaya, no sé, a 200. Pero yo no voy a esperar a que Microsoft diga esa noticia para comprar, porque cuando lo diga, la acción ya va a estar acá, quizás esté en 100.